Buen día, maestra. Nosotros somos el equipo número 3. Vamos a presentar el ADA 18, estudios topográficos. El estudio que nos toca a nosotros fue la de la batimetría. Mi equipo está conformado por su servidora Yamili Cajún, Mónica Pacheco, Erika Canún Gómez, Osiris Gutiérrez Severa y Joaquín Ángel. Y a continuación yo voy a empezar con la exposición y posteriormente seguirá mi compañera Osiris Gutiérrez. La batimetría. En topografía podemos decir que esta definición se refiere al levantamiento topográfico del relieve de las superficies del terreno que está cubierto por agua. Es decir, como por ejemplo el fondo del mar o el fondo de los lechos de los ríos, las ciénegas, humedales, el fondo de los lagos, embalses, etc. Quiero decir que esta definición se basa básicamente en el estudio o la cartografía de los fondos de los diferentes cuerpos de agua. Es decir, que cada cuerpo de agua que exista, la batimetría lo que va a estudiar es el fondo de estos. Al igual que en los diferentes levantamientos topográficos, pues determinamos para este concepto, para este estudio, definimos tres tipos de coordenadas, X, Y y Z. La Z va a ser la que vamos a utilizar para el estudio de estas profundidades de los cuerpos de agua, de manera que dependiendo de qué tipo de batimetría se lleve a cabo, vamos a poder describir los tipos de fondos y el relieve de los cuerpos de agua. Más que nada es decir que todas aquellas características o anomalías que puedan existir en los fondos de estos cuerpos. A continuación vamos a hablar sobre el equipo de la batimetría. Como podemos darnos cuenta con el paso de las tecnologías y los avances científicos, pues obviamente los equipos que sirven para este tipo de mediciones pues van cambiando, de manera que observamos que en los orígenes, en unos principios, para hacer este tipo de cálculo se hacía descender un cable con un peso desde una embarcación. Cuando este cable con este peso llegaba hasta el fondo se realizaba esta medición. Sin embargo, este tenía una cierta desventaja, ya que este método solo permitía medir la profundidad en un único punto y de igual manera dependía de la manera en que estaba el clima o el ambiente, ya que si estaban sujetos a corrientes, las mareas y otras variables dependiendo del tipo de relieve que se esté midiendo. O sea, eran bastantes factores lo que provocaba que sea una desventaja realizarlo de manera, como diríamos, manual. En la actualidad podemos observar que la batimetría se instala en un barco y a partir de este se emiten ondas sonoras hacia el fondo del océano. Lo que permite la medición, una mejor medición a comparación del método que se hacía anteriormente. Podemos notar de igual manera que en este método se emplean sistemas de GPS que informan acerca de la ubicación exacta de la embarcación en cuestión. De igual manera podemos ver que la medición de la profundidad se realiza a través del tiempo que demora el sonido en descender hasta el fondo, rebotar y regresar al dispositivo. De esta manera podemos hacer más exacta, por decirlo de alguna forma, este tipo de mediciones. Existen otros tipos de instrumentos para realizar la medición de la batimetría. El primero es lo que ya mencionamos antes, que es prácticamente instalarle un dispositivo al barco y realizar las mediciones pertinentes.
Hay otra manera de calcular la batimetría para un relieve de baja profundidad menor a 6 metros. Podemos encontrar el nivel estadal que ya conocemos, la cuerda con una plomada o un trineo con un tubo de PVC graduado. Sería más o menos parecido a la medición manual porque estamos hablando de una profundidad menor a 6 metros. De igual manera, para altas profundidades podemos encontrar los siguientes instrumentos, que son la sonda batimétrica multihaz, el software de gestión de datos, el sensor de movimiento, el GPS diferencia confusión giro-compás y perfilador de velocidad del sonido. Estos cinco instrumentos sirven más que nada para grandes profundidades, como por ejemplo apartando el que es del barco, pues podemos realizar mediciones en el mar, en lagos, bien diferentes tipos de relieve que estén debajo del agua que tengan una profundidad extensa. Ventajas. Encontramos distintos tipos de ventajas para este tipo de medición, como por ejemplo, existe un gran desarrollo en las tecnologías de generación y manipulación de la información geográfica. Como habíamos mencionado, los equipos para realizar esta medición van desde lo más básico, que es el manual, que realmente era amagar algo, una masa y tirarlo en la profundidad, hasta los equipos mencionados anteriormente. Podemos darnos cuenta que estos equipos van evolucionando a medida del paso del tiempo, ya que la tecnología va avanzando de igual manera. La otra ventaja son que los datos obtenidos son más confiables, es decir, que no podemos confiarnos realmente de una medición manual, como ya habíamos dicho, porque realmente depende de varios factores el hecho de que se pueda medir y de manera que con los equipos es más fácil obtener los datos más exactos y útiles. Otra ventaja es que los procesos de obtención de datos se han hecho más confiables y rápidos. Es como mencionaba anteriormente, que los datos ya salen de manera más rápida. No se necesita hacer demasiados cálculos porque realmente el equipo es el encargado de realizar este tipo de mediciones. Sin embargo, existen de igual manera desventajas para este tipo de medición, como por ejemplo inestabilidad de los instrumentos de observación, la dificultad de repetibilidad de las mediciones de un determinado punto, como por ejemplo que el equipo realmente no reconozca y esté repitiendo la medición de un solo punto. Esto traería un problema o un error en las mediciones. La masa de agua representa una barrera para la visibilidad del observador y las radiaciones electromagnéticas. Esto sería como que un obstáculo para el equipo, ya que el agua no va a dejar ver realmente las radiaciones electromagnéticas y puede obtener algún error. Necesidad de embarcaciones y equipo de alto coste. Como ya habíamos mencionado, este tipo de medición se realiza en profundidades, o sea, en relieves que están debajo del mar, por lo que se necesita una embarcación, un barco, algo que ayude o que facilite para el equipo realizar este tipo de mediciones. Y las mediciones están sujetas a diversos factores que perjudican las mediciones. Es decir, como ya había mencionado antes, tal vez un factor que afecte mucho es el hecho de las mareas o de las corrientes, que puede evitar que se realice una medición correcta. La batimetría es una pieza clave al momento de iniciar un proyecto de cualquier obra marítima, ya que nos permite obtener una representación detallada de lo que es el fondo marino, nos permite conocer o entender la morfología de la zona que estamos utilizando
y también nos da como que una base para poder realizar lo que es el diseño de la construcción que queremos en el sitio. Entre sus aplicaciones tenemos que podemos estimar los volúmenes almacenados en los cuerpos de agua, nos permite conocer lo que es la dinámica de los lechos de ríos. De esta forma identificamos las zonas de socavación, las áreas de depósito, que pues normalmente que en ocasiones forman islas en los ríos. También nos ofrece información para poder navegar en grandes ríos. Tiene aplicaciones en geología marina, podemos mapear hábitats, en cartografía náutica, la arqueología de mapeo de rutas. También en levantamiento de puertos y bahías se pueden mapear ríos, canales y nos puede servir como soporte de operaciones de dragado. De igual forma es muy importante para la estabilización de lo que son las playas, ya que esto afecta a lo que es la seguridad de las instalaciones, de los hoteles, los clubes que se encuentran en el mar. Igual es muy importante en investigaciones científicas, modelado de relieve marino, también para la exploración, explotación, la conservación o administración de recursos naturales. Por ejemplo, en el caso de los muelles, la batimetría se utiliza pues para saber la profundidad por medio de un sondeo, la cual nos ayuda a conocer si un buque puede ingresar o salir sin dificultad del puerto. Con esto como que se prevé los daños que puede sufrir la embarcación. También en lo que es la recuperación de las playas y la carta de navegación, la batimetría es muy necesaria para garantizar el éxito de los proyectos costeros y en ocasiones es parte de los requisitos para poder pues realizar lo que son los trámites de permisos que nos piden las instituciones gubernamentales y que son de carácter obligatorio como parte de los requisitos antes del proyecto. Por ejemplo, la Semarnat nos pide o requiere estudios de batimetría que pues aporten al conocimiento oceanográfico para la construcción y para operar en estructuras en la costa. También la Secretaría de Comunicaciones y Transporte requiere de estudios batimétricos de la zona o área de influencia en donde pues se pretenda construir obras de señales marítimas. Entre los tipos de batimetría tenemos la que es mediante láser. Esta es una técnica que se utiliza para medir las profundidades del lecho marino o de las aguas costeras. Todo eso se hace desde el aire usando un láser aerotransportado. Entonces, esta técnica surge de la demanda de datos cartográficos que haciéndolo mediante otros métodos pues no era posible completar. Por ejemplo, el análisis de datos en la transición entre la tierra y el agua. Y la ventaja de este sistema es el acceso. También tiene la particularidad de que puede estudiar profundidades comprendidas entre los 2 y los 30 metros. Ha demostrado ser una técnica fiable, precisa, eficiente y segura para trazar rápidamente cerca de la costa aguas, playas o estructuras de ingeniería costera. En cuanto a la batimetría fotogramétrica, podemos decir que el uso de la fotogrametría pues ha permitido mejorar la precisión y aumentar la rapidez en los levantamientos batimétricos, pero su uso queda muy limitado a aguas no muy profundas y con poco error. También en esta es necesario aplicar correcciones teniendo en cuenta factores como lo son las mareas, el índice de refracción de agua, si hay algas, la salinidad, la cantidad de plancton, la temperatura del agua, entre otras. Sin embargo, tiene pues la ventaja de que permite obtener un número mayor de curvas de nivel y gracias a esto el fondo queda mejor definido. La batimetría mediante teledetección. Podemos decir que la información que proporcionan los satélites pues ha hecho cambiar los métodos batimétricos tradicionales
y que se han obtenido buenos resultados al aplicar esta metodología en mares poco profundos. Entre los satélites pues, que se han utilizado está el SPOT, GeoSat, RadarSat y por ejemplo en el caso del Landsat que se utilizó para levantamientos batimétricos en órbita polar, especialmente en la localización de arrecifes. Se trata de que este método consiste en que se tiene que determinar la profundidad según la claridad. Se aplica el hecho de la atenuación de la luz con la profundidad y lo que son las variables como el tipo de agua o las algas se controla utilizando las bandas del espectro. En cada una de ellas, lo que es el grado de inclinación, se determinó la profundidad a la que se puede utilizar bajo acercamiento o gran acercamiento. Entonces las imágenes se comparan digitalmente tras aplicar las correcciones. Y pues este satélite tiene la ventaja de que recorre la órbita en solo 18 días y que pues tarda solo 25 segundos en obtener una imagen. En cuanto a la batimetría por procedimientos fotográficos, podemos decir que este método es aplicable en aguas poco profundas y que consiste en estudiar lo que son las variaciones del espectro visible en imágenes que son obtenidas desde aeroplanos y también satélites. Las fotografías se realizan con películas que son capaces de producir un alto contraste cromático. Por ejemplo, con un conjunto de varias imágenes del mismo sitio, las cuales serían tomadas en diferentes días, pues bajo diversas condiciones, se combinan las variables temporales de las imágenes, pues que dependen mucho del momento en que se toma la fotografía. Dependen de las nubes, los sedimentos, todos los factores que influyen. Y pues con esto se saca un promedio con lo que se procede a resaltar pues las características estables del fondo. La finalidad de los levantamientos batimétricos es la obtención de las coordenadas X, Y, Z y tiene una mayor complejidad al momento de obtener la componente vertical o la profundidad. Hay una operación de sondeo que consiste en determinar la distancia existente entre lo que es la lámina de agua y la superficie del fondo. En un levantamiento batimétrico se utiliza el equipo de estación total de topografía, la ecosonda, los prismas y en cuanto a la instalación del emisor de la ecosonda en la embarcación deben tenerse en cuenta los siguientes criterios. Hay que seleccionar un sitio que tenga un mínimo de vibraciones. En el cabeceo y el balanceo deben ser mínimos. Debe ser separado de otros elementos eléctricos. El sitio que se elija no debe estar en contacto con espuma o burbujas. El agua alrededor debe estar lo más tranquila posible y también se suele colocar a un cuarto o a un tercio de la longitud total de la embarcación a partir de la popa. La comunicación que debe haber entre los operadores situados tanto en el geodímetro 140T como en la embarcación se debe realizar con aparatos radiotransmisores portátiles, con frecuencia de trabajo propio. Y con eso concluye la exposición. Muchas gracias por la atención prestada.